Hola, me llamo Anna Yach y en este vídeo os voy a comentar los ajustes fiscales que tienen su origen en una cuenta de reservas. Es decir, es verdad que la mayor parte de ajustes fiscales que haremos en la declaración del impuesto a sociedades nacen de una cuenta de gasto-ingreso, pero la normativa contable regula una serie de operaciones que tienen que estar contabilizadas directamente a patrimonio neto con una cuenta de reservas. Estas operaciones son las siguientes. Lo que tiene que ver con gastos de gestoría, notaría o registro en relación con modificar el capital social, ya sea para incrementarlo o reducirlo. También las operaciones que hacemos a nivel de compra-venta de autocartera. Los gastos del intermediario también van como en reservas y lo veremos que Hacienda lo va a admitir. Y luego hay operaciones que corregimos vía patrimonio, como son errores o cambios de criterio que hay que hacer retroactividad. La reforma contable del 2021 o el cambio de criterio de existencias que te obliga a replantearte pues la valoración de los dos últimos años, cómo afectaría al patrimonio actual. Y tú luego también operaciones de fusiones, escisiones y canje de acciones, puede haber que la diferencia de valoración de los activos y pasivos en relación con valor contable o valor fiscal se ajuste por reservas y por lo tanto el efecto impositivo también vaya contra la reserva voluntaria. Todo ello nos lleva a que, como el cálculo del impuesto arranca de pérdidas y ganancias, habrá que ubicar en una serie de casillas los ajustes que van directamente de patrimonio neto. ¿Por qué motivo? Porque el propio impuesto de sociedades, en el artículo 11.3, regula que para que un gasto sea deducible debe estar contabilizado o bien en una cuenta directamente de pérdidas y ganancias o, si lo exige la normativa contable, en una cuenta de reservas. Evidentemente, excepto cuando la norma fiscal aplica o libertad de amortización o aceleración de amortización que no requiere que esté contabilizado para que fiscalmente tenga validez. Luego también este artículo 11.3 se refiere qué ocurre cuando un gasto o un ingreso se imputa a un año distinto al devengo, o que sea un error contable. Ahí te dice que si ese error no tiene consecuencias a la hora de la tributación, de que se hubiera incorporado correctamente el año que tocaba, hubiera implicado no ingresar menos a Hacienda, pues podría corregirlo en el año actual. No debe presentar rectificativa. Ahora bien, si ese error que he cometido implicaría tener que haber tributado más Hacienda o hubiera tenido como consecuencia el pago del impuesto, habría que presentar declaración rectificativa. Y los cambios de criterio que vayan por reservas, aquí lo que dice el artículo 11.3 es que es obligatorio incorporarlos como renta fiscal en el año en que se contabilice el cambio de criterio. Pues un poco a partir de ahí es cuando veremos que evidentemente hay que hacer correcciones al modelo 200 para ir a la base imponible de operaciones que van, ya digo, por reservas. Principalmente lo veremos. Los gastos de ampliación de capital los pondremos en esta casilla. Pues al ser 11.3 de tener una línea que lo defina, lo pondremos en el 362. Luego ya el error contable también va a ir a este apartado y el cambio de criterio tiene línea propia. En el 11.3.2 ahí tendríamos la corrección que se haría en el cálculo de base imponible por un cambio de criterio. A continuación, con ejemplos, vemos cómo contabilizamos estos ajustes de reserva. Y empiezo en una empresa que tiene un beneficio contable de 15.000 euros antes de impuestos. Revisto la contabilidad, no hay ajustes fiscales que tengan que ver con gastos e ingresos. La única operación que genera el ajuste fiscal es que este año ha habido la entrada de un nuevo socio y eso ha generado unos gastos de ampliación de capital cuya factura se ha contabilizado como lo que aporta el socio a patrimonio en reservas. Pues yo tengo ahí o menos prima de emisión o en reservas por la fecha de la gestoría, la factura, los honorarios de la gestoría y notaría irían incorporados en esa reserva por el importe bruto. Pues esa cantidad que no está incorporada a pérdidas y ganancias, fiscalmente ese gasto se admite. Pues me va a obligar, cuando haga el cálculo de impuestos de sociedades, a restar 2.000 euros en esta casilla, el 372, y por lo tanto, cuando calcule la deuda tributaria, al beneficio contable, pues de ajuste fiscal de reservas,
tendremos que la base imponible nos da 13.000 euros. Eso implicará que al 25% tengo la cuota íntegra y como no hay ningún tipo de deducción, la cuota líquida coincidiría con la cuota íntegra. Como tributé a cuenta 1.750 euros, quedarían por pagar 1.500 cuando presente la liquidación. ¿Cómo contabilizo ese impuesto? Pues lo que es la cuota líquida, como siempre, a la cuenta 6.300 de impuesto corriente. Cancelo lo que había tributado a cuenta y apunto que para el año que viene, cuando presente el modelo, habrá que ingresar 1.500 euros. El tema está luego en el ajuste que acabo de hacer en la declaración de 2.000 euros. Al restar aquí los 2.000 euros, hace que en el gasto de la cuota líquida yo tribute por ellos un 25% menos. Es decir, en realidad hay 500 euros que indirectamente están aquí dentro restando. Y si no hago nada, lo estaría incorporando al saldo de la 129, cuando yo tengo claro que en los gastos de 2.000 euros lo he registrado ante el ejercicio en una cuenta o de prima de emisión o de reservas, que está dado de alta por 2.000 y no puede quedar en el balance de cierre en negativo por 2.000 porque realmente si Hacienda me compensa 500 euros, tendría que quedar por 1.500. Por eso, una vez encontrada la cuota líquida, hay que reclasificar este menos coste fiscal. Y lo he de restar a la reserva que tenía abierta por el importe bruto y quitarlo de aquí dentro con la cuenta 6301. De esa forma, cuando vea el formato oficial del pago neto, veremos que nos va a aparecer los 1.500 en la misma línea donde ha habido el aumento de capital. Ahora lo veremos. Después de hacer este asiento, tendríamos que el beneficio contable de la 129 después de impuestos nos daría 11.250. Es como si nunca hubiera habido el ajuste de reservas. Es decir, cogería lo que he pasado por PG, los 15.000 euros, le hago el 25%, que sean 3.750 y no hay deducciones, y nos daría, por lo tanto, el beneficio contable después de impuestos. Y en cambio, la reserva, como os he hecho el cambio de cuenta aquí, la habría en negativo por 2.000, como Hacienda me compensa en la declaración que presento en 500 euros, realmente la parte que asume el patrimonio son en negativo 1.500. Ya digo, esa idea es porque como lo que aporta el socio sea el documento donde yo informo de la variación que hay cada año en el patrimonio neto. Lo presento a las compañías que declaran balance y memoria con formato normal. Pues tendríamos, la última línea os indicaría en qué año estoy actualmente. En medio estaría la situación patrimonial del año anterior y arriba de todo el de hace 2 años. Pues como es una operación que afecta al patrimonio de este año, tenemos que en la línea de aumento de capital, aparte del nominal y la prima, en la columna de reservas aparecerían los gastos, de tal forma que tendríamos en el total lo que se incorpora en neto de gastos en el patrimonio. Ese es el sentido de que los gastos de la operación de cambiar el capital acompañen a la línea de aumento y que nada tienen que ver con la operativa y por tanto del día a día de la compañía, no tienen que pasar por beneficio contable, que ahí tendríamos el saldo real que obtenemos de pérdidas y ganancias. Pues un primer tema, tanto funciona esto en el tema de autocartera, que luego iría en el de autocartera, como cuando modifico el capital social. Luego vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con que me equivoqué al calcular las amortizaciones. Yo aquí compré una máquina en el año X2, ese sería el precio de esa máquina. En la memoria constaba que la maquinaria se tenía que contabilizar una amortización lineal en 10 años. Yo aquí tengo datos de tablas de Hacienda y me informan hoy, a principio del año X5, que esa empresa en los años X2, 3 y 4 no registró ningún tipo de amortización de ese activo, lo que significa que no dar ese gasto, evidentemente dio más beneficio y eso implicó que tributo más. Pues, ¿qué voy a hacer? Corregir la contabilidad, porque esa máquina no vale hoy 540.000 euros. Y la corregimos siempre por criterio contable, que sería, si la cuota prevista eran 54.000 euros por año, ¿qué ha dejado de contabilizar en el año X2, 3 y 4? 2 años y 9 meses. Es decir, no ha contabilizado
está acumulada? Pues, ¿cuándo corrijo el fallo? Al inicio o la apertura del año X5. Después de hacer la siguiente apertura, a continuación incorporamos la acumulación que tendría que haber de esa máquina y que no está. Evidentemente, el dejar de hacer esa amortización, también tengo que decir que Hacienda de esa cantidad me debe un 25%. Y luego corregir el error que debe tocar el pago neto de años anteriores, qué parte tiene que ir al año X4, que sea la cuota de años 4 menos el efecto fiscal que voy a recuperar, y luego tendría el error que va a imputado al año X2 y X3, es decir, lo que diríamos el 3 y anteriores. Por lo tanto, el crear dos subcuentas de reservas es porque en el formato, cuando me he equivocado, aparte de mencionar la memoria, he de corregir el patrimonio neto. ¿Vale? Os veréis aquí que si esto es el cierre actual, esas cuotas de amortización que no contabilicé, como son del pasado, estoy modificando en esta línea la cuota de amortización en la cuenta de reservas de lo que no declaré de más, hablando claro, no amortizar, en el año X4. Y arriba de todo tengo el efecto que tenía lo que dejé de amortizar en el año X3 y X2, que son al fin y al cabo los saldos de estas cuentas de aquí. Pues contabilizo y pongo activo diferido, pues claro, al dejar de amortizar, como adelante más dinero de Hacienda, no hay problema. Lo voy a corregir en la declaración del IS del año actual. Porque cuando el año actual yo quiera ver qué parte de ese importe me puedo compensar, aquí Hacienda dices, ¿qué parte puedo recuperar hoy? Puedo recuperar la cuota mínima que no habías contabilizado. Claro, la cuota mínima implicaría sobre ese activo, mirando las tablas de Hacienda, como el tiempo máximo son 18 años, hacer el cálculo en 18 años de los 2 años y 9 meses. Quiere decir que de momento solo son deducibles 82.500. Luego, cuando el activo es totalmente amortizado, yo fiscalmente todavía podré compensar lo que ajusté en reservas y no me deducí. Pero de momento hoy, en la declaración o en el cálculo del IS de este año, el 31 de diciembre, al beneficio contable que aquí tenía 100.000 euros, le restaría lo que estaba en reservas y Hacienda de cuota mínima me admite. Tengo la base imponible, le aplico el tipo de gravamen, no hay deducciones, tendría la cuota líquida y como tributo de cuenta en importe superior, saldría a devolver. A partir de ahí lo que hago es contabilizar el 31 de diciembre la cuota líquida en el gasto corriente, como sale a devolver la cuenta 4709, deuda por porción de impuestos, quito el de pago a cuenta y luego, cuidado, en el mismo ejercicio de lo que yo abrí a 1 de enero ese activo diferido, ya me ha aplicado, ¿vale?, el 25% de ese importe. Esa cantidad hay que cerrarla. Hay que dejar solamente lo que queda pendiente de imputar para más adelante. Y aquí estoy haciendo cerrar del error contable la parte que me ha aplicado al 25% contra impuesto diferido. Eso ya digo, hará que al resultado del año actual, en la variación del patrimonio neto, aquí tendríamos el importe, 75.000. Pero los ajustes de reserva de errores contables, como he dicho antes, están modificando el pago que declaré en el ejercicio X4 y el que declaré en el año X3. Eso hay que explicarlo en la memoria porque tocáis el comparativo. Luego, el cambio de criterio, como aquí tengo en el tema, por ejemplo, de existencias, si, por ejemplo, una empresa aplicaba hasta el día de hoy el FIFO y quiere cambiar el precio medio ponderado o a la inversa, en la norma contable aquí le obliga a aplicar retroactividad. Es decir, debe calcular en los dos últimos cierres cuál había sido el saldo de la acción de existencias y, por lo tanto, el beneficio si hubiera aplicado el nuevo método de amortización, el nuevo método de existencias y no el que aplicaba hasta ahora. Ya digo, aquí por ejemplo, si quiero pasar de FIFO a coste medio y al recalcular hay que rebajar, eso hay que hacerlo siempre a 1 de enero, cuando lo quiero incorporar al precio del año X5, he de recalcular lo que hubiera dado el valor de las finales en el año X4 y en el año X3. Y ese efecto del grupo 3, que aquí hubiera sido, como decías, FIFO, si es último precio, valían más sentido en coste medio ponderado, rebajaríais el 3, ajustaría las reservas de años anteriores y tocaría que lo que tribute de más me lo compensaría en el IS del año actual.
Porque aquí os dice, cuando es un cambio de criterio que es retroactivo, se declara ese cambio de criterio en el año que lo contáis. Por lo tanto, en este año restaría de golpe los 60.000 euros. Y si hubiera sido, como aquí he puesto, pasar de coste medio a FIFO, que implicaría más existencias y luego ver de ese importe superior qué parte es imputable al año anterior y hace 2 años, pues tendríais que hacer un ajuste positivo, tributar. Es decir, claro, aquí al tener más stock, tengo más beneficio, lo que no pagué ayer lo pagaría hoy. Pues esos 90.000 se incorporarían a la base imponible de este ejercicio. Ya digo, siempre esos ajustes de reservas indican retroactividad y cuando hagáis el modelo de cambio de patrimonio neto, lo tenéis que incorporar. Es decir, que en vez de modificar la situación patrimonial del ejercicio actual, eso no lo toca y toca, en este caso, como cambio de criterio y en positivo, si hacemos de coste medio ponderado a FIFO, como decía aquí, en relación con el año anterior, 30.000, y con en relación lo que hacía 2 años, aquí tienen los 30.000, y hace 2 años incorporamos ese importe. Es decir, he de explicar el cambio de criterio al ser retroactivo, cómo modifica el patrimonio neto del comparativo del año anterior y del anterior, para tener un poco la idea reexpresado. Bueno, hasta aquí un poco los ajustes de reservas que espero que con los ejemplos hayan quedado más claros. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.